¿Cómo sucedieron los hechos? El día de la masacre, un grupo aparentemente de la fuerza pública detuvo a los investigadores. Los despojó de sus armas con el pretexto de evitar malos entendidos, con grupos armados que rodeaban el área. Metros más adelante, fueron emboscados y asesinados 12 de los 15 funcionarios. Los 3 restantes se salvaron al hacerse los muertos. Los asesinos robaron las investigaciones para evitar que la verdad fuera dicha y dejaron un mensaje que rezaba: fuera el MAS, fuera los paramilitares. De modo que buscaban desviar la investigación al hacerle creer a la opinión pública que la masacre había sido perpetrada por grupos guerrilleros y no por la alianza entre paramilitares y fuerzas militares, como se corroboraría más adelante. Este acontecimiento generó revuelo a lo largo de todo el territorio nacional. Existieron una serie de factores que tanto en ese momento como ahora siguen siendo determinantes para considerar este episodio como uno de los más alarmantes y representativos del conflicto armado. El hecho de conocer cómo fueron engañados los funcionarios, cómo llegaron a ese lugar que era reconocido como zona roja, sin ninguna protección especial, y revelar los lazos entre grupos de ultraderecha con el Estado, son factores que impulsaron a los investigadores a realizar un amplio análisis para determinar quiénes eran los verdaderos culpables. En esta masacre fueron evidentes 2 elementos que han sido constantes durante el conflicto armado: la disputa por el control de la tierra y la lucha territorial entre grupos armados de diferente procedencia, las Fuerzas Armadas, los paramilitares y bandas satélites de capos de narcotráfico como Pablo Escobar y Gonzalo Gacha. De hecho, la llegada de los 15 funcionarios judiciales al municipio de Simacota tenía que ver con una investigación sobre varios asesinatos que se presentaron de manera sistemática en la región. La principal hipótesis en ese momento era que la sistematicidad estaba relacionada con la consolidación de grupos paramilitares que por esa época ya se habían extendido por la región del Magdalena Medio, epicentro de los cultivos de coca. Acercarnos a una descripción de la cultura de paz en un pueblo que ha sido sometido a la violencia desde diferentes tipologías, contextos e instituciones demanda la comprensión del concepto de violencia asociado a la cultura de paz, previo a cualquier intento de exploración y descripción de sus percepciones y realidades. Desde esa orientación, entonces, se encuentra que la violencia y la agresividad son 2 manifestaciones humanas que se remontan al origen mismo del hombre. La agresión es la base de la sobrevivencia individual y de la especie, y la violencia, marcada por la cultura, es una manifestación de dominio, control y poder de un individuo o de un colectivo sobre otros seres humanos. Relacionando el concepto de conflicto con la construcción de la cultura de paz, resulta pertinente retomar generalidades de la historia del conflicto armado en Colombia y de esta manera establecer la cultura de paz como una ruta al fortalecimiento de la democracia y el desarrollo humano sostenible, mejorando las condiciones de equidad, justicia y reconocimiento de la diversidad. La cultura de paz encierra un conjunto de elementos orientados a la construcción y transformación social, en el que confluye la voluntad del individuo y de las colectividades. De este modo, no se puede ignorar que si la guerra es una cosa que se hace, también la paz es una cosa que hay que hacer y que hay que fabricar. En conclusión, los problemas sociales que aqueja Colombia requieren de la acción concertada y comprometida de todas las ciencias, pero en particular las ciencias sociales, pues son las llamadas a determinar las condiciones sociales para que un fenómeno como la violencia estructural y cultural ceda su espacio a una cultura de paz.